acá. Yo te voy a tener miedo a ti, tú a mí, o sea, claro, en ese sentido, y cómo se le va creando a la niña ese miedo al niño. Claro. Si el niño te agrede, tú te lo buscaste. Sí. ¿Te entiendes? Que es lo que después nos puede dar una explicación de lo que pasa con la violencia de género, ¿no? Así es. En ese sentido. Entonces, eso es parte de esa violencia psicológica. Otro elemento que también es parte de la violencia psicológica. Perdón, Tajira, tú eres una experimentada antropóloga. El programa tuyo sobre Guinea aquí fue un escándalo y has hecho grandes investigaciones. Tajira Vargas se sorprendió de lo que encontró. Sí, si tú supieras que sí. O sea, yo sabía que muchas de estas cosas pasaban, porque si bien este estudio se hizo en 6 escuelas, y las reacciones que se han dado desde el Ministerio de Educación han sido de que esos son solo casos aislados, nosotros podemos afirmar que no son solo esas 6 escuelas, porque desde 1996 que hemos estado haciendo estudios en escuelas, evaluaciones de programas de educación básica, inicial y media, y estudios de línea de base, hemos estado encontrando el tema de la violencia, los golpes a los niños y las niñas, los discursos así violatorios de sus derechos. Pero estar metido en el tema de manera profunda y solo en ese tema y registrando y trabajando el tema es mucho más intenso que eso. Por eso me sorprendía. Me sorprendía porque yo estaba poniendo todos mis ojos en todo lo que pasaba y me daba cuenta de muchísimas cosas que en otros trabajos, como no estaba trabajando el tema, no me daba cuenta. No sé. Quiero pedir tu permiso, Tajira. Nos vamos a otra pausa y volvemos enseguida. Seguiremos conversando con la antropóloga Tajira Vargas. La violencia en la escuela, un estudio, una investigación. Violencia en la escuela, una investigación de la antropóloga Tajira Vargas, patrocinado por Plan Internacional. Esa es la conversación que tenemos en esta ocasión. Tajira, tú decías que trabajabas también o que entrabas en contacto con los padres, con los maestros, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué tuviste ahí también? Bueno, con los padres y los maestros, bueno, en el caso de los padres y las madres, hay varias cosas que miramos. Primero, la reproducción de la violencia en la familia. O sea, cómo los padres y las madres también les pegan a sus hijos e hijas, como los niños y las niñas le pegan a sus hermanitos más pequeños. Cómo se da todo un círculo de violencia que se sigue reproduciendo y ellos luego a sus amiguitos y amiguitas también le pegan cuando tienen algún conflicto. Entonces, cómo los padres y las madres justifican, hay dos tendencias. Hay una tendencia de un grupo de padres y madres que justifican la violencia de los maestros y las maestras e incluso consideran que deberían de pegar más. Que por eso es que no aprenden mucho, porque no le pegan suficiente. Y el otro grupo... Aumentarle la dosis. Exacto. El otro grupo que no está de acuerdo con la violencia. No está de acuerdo con que sus hijos... ¿Y no está de acuerdo con la violencia nunca o solo esporádicamente? No está de acuerdo con que los maestros le peguen, que quien tiene que pegar son los padres, no los maestros. Espérate. O sea, que el que da pela soy yo, ¿no? O sea, que el que tiene derecho sobre esa mesa soy yo. Exactamente. Es la propiedad. Exactamente. Y a los mismos niños y niñas, tú encuentras esas tendencias. Niños que consideran que está bien que los maestros le peguen a los niños que se portan mal para que se porten bien. Y niños y niñas que consideran que está mal que los maestros peguen porque no son sus hijos. Una pregunta, Tajira. ¿Cuál es la reacción o cuáles fueron reacciones, verdad, de los niños al ver que el maestro le pegaba a un niño que haya cometido una falta o que se considere una falta o una agresión de ese tipo a una niña? ¿Cuál fue la reacción de los demás? Burlarse del niño. Burlarse. ¿No fue la solidaridad? No. Ellos consideran que está bien que les peguen. Es de aceptación. Estamos creando ciudadanos sumisos. Sumisos y violentos. Violentos, claro, sí, violentos. O sea, y eso de sumiso yo quiero destacarlo más, porque no es solo el tema del ejercicio de la violencia y del castigo como métodos para corregir conductas que se dan en la escuela, sino también en las metodologías de aprendizajes que son totalmente inhibidoras de la individualidad. O sea, tú encuentras a un profesor, una profesora que lo que está utilizando
en el aula es, por ejemplo, las preguntas y respuestas a coro. Un folleto ahí. Sí. Preguntas y respuestas a coro, o sea, 2 más 2, 4. Sí. ¿Quién descubrió América? Colón. ¿Quiénes son los padres de la patria? Duarte, Sánchez y Mella. O sea, a coro. Ese niño y esa niña no tiene una respuesta individual, no está pensando en la respuesta para ser corregido o corregida por el maestro en el momento en que de manera individual la ofrezca. E incluso las correcciones en la pizarra se hacen en forma colectiva y humillante para muchos niños y niñas. No sabe, profesora, sáquelo. Y la profesora entonces estimulando que los niños arremetan contra el otro. Exacto. Es decir, en el fondo estamos hablando de que la autoestima de los niños que se está desarrollando en la escuela sale afectada al fin. Totalmente. O sea, nosotros lo que tenemos son personas que pierden su autoestima en la escuela, que pierden su voz, pierden por completo su voz y su propia identidad y su capacidad de ser críticos y de ser ciudadanos. Claro. Ser ciudadanos. Exacto. O sea, son personas que son parte de una masa y yo creo que lo que pasó en las elecciones es el ejemplo de qué es lo que está fabricando nuestra escuela y nuestra sociedad. ¿Tú entiendes? Creo que es una respuesta a coro también. Claro. Una respuesta a coro, sí, está bien. O sea, es eso, es como poca conciencia crítica en ese sentido. E incluso en la escuela hay una situación, por ejemplo, de discriminación. Los niños y las niñas que no saben leer, por ejemplo, en 4º curso, llegan a 4º sin saber leer. Sin saber leer. Y ese grupo que llega a 4º sin saber leer, lo ponen en una fila aparte. Óyeme. Apartheid. No me digan. Y yo me di cuenta porque a una niña que yo venía ya varios días observando un grupo de niños, digo, pero ven acá, estos niños no leen, y ya van varios días y no leen. Y le voy y le pregunto, cada uno va particular, y digo, ven acá, ¿y por qué tú no lees? ¿Qué pasa? Me dice, ¿usted no se dio cuenta de que yo estoy en la fila de los que no saben? Oye. Y eso fue tan duro para mí. Respondió en ese tono. En ese tono. ¿Usted no se dio cuenta de que yo estoy en la fila de que los que no saben? Como que yo debía saberlo, eso, como que era tan obvio. Los judíos en el nazismo que le pintaban, ¿verdad?, una estrella. Para es decir, lo que estamos mirando es que la propia metodología, la propia metodología de enseñanza contempla recursos que afectan la autoestima del estudiante, que tienen problemas para la transmisión de conocimiento, que vulneran la individualidad del estudiante en el proceso de aprendizaje. Y segundo lugar, cuarto lugar, el problema de la violencia per se, son expresiones también del proceso de la violencia. Claro que sí. Ahora, ¿dónde tiene que ver con el método educativo? ¿Cómo se vincula ese método educativo con el problema fuera de la escuela propiamente dicho, con el hogar o el medio social? Tiene mucho que ver con muchas cosas. Tú sabes que yo siento... El axioma de que tenemos una sociedad violenta, por lo tanto la escuela es violenta. Exactamente, o sea, nosotros tenemos una sociedad violenta. Tenemos unos maestros y unas maestras, incluso encontré maestras que son violentadas por sus parejas, o sea, que son víctimas de violencia de género. Y ejercen esa misma violencia contra los estudiantes, descargan, vamos a decir. La otra violencia